Y bueno, amigos, continuamos en esta transmisión o en este nuevo episodio de MC Comunicaciones al Día y lo hacemos ya con nuestro invitado especial, quien nos acompaña desde México. Dave Gaona es profesional de marketing digital con casi una década de experiencia justamente en todos los temas de tecnología. Él ha ocupado varios cargos, ha dirigido a varias multinacionales en distintos países y hoy por hoy él es actualmente el fundador de Audience Media y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Social Media, ProSomix. Qué gusto, mi querido Dave, qué bueno encontrarte, qué bueno coincidir y qué bueno tenerte con nosotros en este espacio que es tan especial. Aprovecho para poder extraer todo tu conocimiento, toda tu información. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues bienvenidos a los dos que vamos a estar aquí, ¿no? Platicando y charlando, y bienvenidas a las personas también que nos escuchan, que nos ven. Todo esto, insisto, muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta hacer mucho este tipo de colaboraciones. No, el gustazo es para nosotros contarte tan solo, Dave, que además obviamente del podcast, estos episodios son subidos a YouTube y promocionados en todas nuestras redes sociales, justamente para abrir la oportunidad a nuestros usuarios, a nuestro sector, que puedan tener la información de primera mano de nuestros expertos amigos que nos pueden nutrir de todo lo que es esta sapiencia tecnológica. Y yo hablaba de redes sociales y es porque justamente este es el tema que vamos a abordar en este episodio. Dave, ¿cómo integrar una estrategia de redes sociales hacia una estrategia, digamos, global en temas de marketing? Y más aún cuando la pandemia ha provocado que todos nos volquemos a ese mundo digital. Sí, pues justamente es una de las preguntas que más se hacen siempre, y más a nivel de pequeñas empresas, ¿no? Que de pronto esto es algo que ha sucedido, como tú dices, a nivel de la pandemia. Es decir, muchas de las personas o de las empresas pequeñas empresas sobre todo, que no tenían presencia en digital, de pronto ante esta necesidad, ¿no? Es decir, todo el mundo de pronto tuvo que encerrarse, ¿no? De repente ya no tuvo la posibilidad de salir a comprar algo físico propiamente, ¿no? Entonces, ahí se tuvo una necesidad muy grande de volcarse en digital o de estar en digital para vender justamente sus productos o sus servicios, ¿no? Inclusive a nivel de, yo conozco muchos casos, ¿no? A nivel médico inclusive, ¿no? Hacían citas a nivel de digital, ¿no? O inclusive los psicólogos impartían sus citas igual a nivel de digital. Lo mismo pasa también a nivel de productos, ¿no? Los grandes ganadores de esta pandemia fueron justamente aquellos que ya estaban dentro de digital, ¿no? Y de pronto empezó a subir y a subir y a subir y a subir. Tengo casos de éxito justamente de que dentro de esta pandemia se empezó a vender muchísimo más, pero así a nivel, o sea, a nivel justamente de productos y de servicios. Entonces, es justamente como dices, es una necesidad. Y el tema del social media es una parte importantísima a nivel de marketing digital, donde se brinda muchísima confianza para los usuarios. Es decir, no precisamente no porque tú vendas, no sé, un suplemento alimenticio, por ejemplo, significa que ya propiamente con estar en redes sociales y estar publicando vas a vender, ¿no? Pero sí va a haber un tema de confianza súper importante para las personas, ya que aunque no te conozcan o ya sea que no te conozcan, de pronto van a llegar a tus redes sociales, van a llegar a tu Instagram, van a llegar a tu Facebook, a tu Twitter, a tu Pinterest, no lo sé, dependiendo de tu ecosistema. Y van a ver ahí puntualmente si estás tú presente, si lo haces constantemente, qué es lo que la gente dice de ti, si tu producto sabe bien o no sabe bien, ¿no? Entonces, es un Y parteaguas si estás, y si importante. estás utilizando, mi Dave, las palabras claves que puedan anclarte y que puedan integrarte incluso al sitio oficial. Totalmente, o sea, es justo de redes sociales, si están los links, y obviamente también llegan a tu sitio web para saber cuál es el producto que tú ofreces. Entonces, insisto, es súper importante a nivel del ecosistema, ¿no? A nivel de confianza, o sea, las personas siempre llegan a ver tus servicios, tus productos, quién eres en las redes sociales, y si están descuidadas, ese es un tache muy grande,
muchas veces hemos visto que llegamos a las redes sociales y están todas descuidadas, entonces ahí nos da mala espina y decimos, no, eso como que no, y entonces eso es algo que sí te define hacia la compra o hacia la contratación de un servicio. Ahora, hablando justamente desde los especialistas en temas digitales y en temas de comunicación, generalmente suele pasar que las agencias estamos preocupados de atender a nuestros clientes y muchas veces descuidamos nuestras propias páginas y eso definitivamente genera o es un error bastante frecuente. Sí, hay un dicho que no me acuerdo cómo dice, pero en En casa casa de de Herrero, carpintería, ajá, algo así, ¿no? cuchillo de palo. Siempre sucede eso. La verdad es que salvo grandes agencias multinacionales, ¿no? Que sí llevan las redes propiamente de su agencia. Pero la verdad es que nosotros tenemos una disculpa de alguna manera porque nosotros cuando vamos con un cliente tenemos ya los casos de éxito, ¿sabes? O sea, podemos decir, mira, hemos trabajado aquí e hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. O sea, de alguna manera se nos puede disculpar, ¿no? Pero a Pero no nivel... deja de ser cierto que somos una cortina, o sea, las redes Sí, sociales son totalmente. una cortina y esto a su vez debe traducirse a los nuevos clientes, obviamente que queremos captarlos. Ahora, en este sentido, Dave, se habla de que quien no está en redes sociales sencillamente no existe. Esto ha abocado a que muchos públicos y a que muchas empresas empiecen a experimentar en el tema de las redes sociales. Y experimentar, me refiero a que no hay una estrategia, no hay una parrilla de contenidos, no hay la colocación de los mensajes, no se sabe cómo aprovechar el tema de liderazgo y que esto no necesariamente se traduce en cifras exitosas para las empresas, para los microempresarios o para quienes deciden lanzarse al mundo digital. Sí, creo que ahí es, como dices, muy importante, sobre todo a nivel de comunicación. O sea, recordemos que las redes sociales ayudan evidentemente a mostrar, ayudan a vender, pero sobre todo ayudan a establecer las estrategias de comunicación, ¿no? Es decir, para presentar quién es nuestra empresa, ¿no? Cuáles son sus valores, qué es lo que ofrece. Y entonces es un medio más, en este caso digital, que puede ser gratuito, ¿no? Gratuito si lo hacemos orgánico o muy por debajo de los estándares que anunciarte en televisión, por ejemplo, ¿no? Y en cierto sentido también es mucho más efectivo para las pymes. Entonces, sí, es una herramienta, insisto, de comunicación muy importante donde vamos a mostrar cuál es nuestra empresa y evidentemente, ¿no? Vamos a lanzar un mensaje con una parrilla, vamos a lanzar mensajes con mensajes debidamente diseñados para hacer una comunicación eficaz, ¿no? Para que nuestros usuarios nos conozcan, sepan quiénes son, cuál es nuestro diferenciador, etcétera. Entonces, es súper importante. No solamente basta esto que decíamos una página web, sino estar alimentando nuestras redes sociales para que las personas nos conozcan, también interactúen con nosotros, nos pregunten, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una de las preguntas frecuentes y generalmente cuál es mi papel o qué es lo que trato de hacer cuando estamos justamente con los expertos es trasladar esas inquietudes que pasan muy a menudo por nuestras redes sociales, por nuestros canales y que generalmente se da en empresas pequeñas. ¿Qué red escoger y por qué escoger y cómo hacerlo y cómo priorizarlo? ¿Por qué? Porque hablamos de empresas cuando están empezando, no necesariamente tienen ni los recursos ni el equipo para manejar una estrategia digital 360. Sí, totalmente. Mi respuesta a esto siempre es, depende mucho de la empresa y depende mucho de los requerimientos y de los objetivos, ¿no? Eso siempre lo digo y es como el seguro, ¿no? Pero la verdad es que a nivel de pequeñas empresas, ¿no? De alguna manera, pequeñas o medianas empresas, no requieren tener un ecosistema digital tan robusto, ¿no? Es decir, si puedes no tener Pinterest, por ejemplo, puedes no tener TikTok, puedes no tener Twitter, ¿no? Si eres una empresa mucho más grande, pues sí, evidentemente, pero si eres una pequeña empresa, una mediana empresa, puedes empezar sí o sí con, obviamente, sí, tu página web, pero a nivel de redes sociales, con tu fanpage de Facebook.
Y ahora se utiliza mucho a nivel de Instagram, ¿no? Anteriormente se utilizaba siempre el combo de Facebook y Twitter, ahora ya no es necesario, sino sí mostrarte en Instagram. Y si es una microempresa, podrían empezar únicamente a nivel de la fanpage de Facebook. Prácticamente es como igual de importante que una página web, ¿no? En el sentido de que puedes ahí ver los reviews de las personas, puedes consultar, si tienes dudas, escribirles inmediatamente, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que con estas dos es un buen combo como para empezar, ¿no? Insisto, si eres mucho más grande, entonces cabría la posibilidad de ver si nos subimos a TikTok, por ejemplo, ¿no? Si nos subimos a Pinterest, si nos subimos inclusive a algún canal de Telegram, ¿no? O sea, para hacer alguna clase de o mucha clase de tácticos directamente, ¿no? Pero si es algo pequeño, con una o dos redes es suficiente, porque no vamos a tener tampoco tanto tiempo para administrarlas, ¿no? Y evidentemente sale más caro que tengas a un profesional que te ayude administrando muchas redes sociales, ¿no? Que si solamente tienes una o dos. Por supuesto que sí. En cuanto a lo que son ventajas o desventajas, muchas de las veces sabemos que el no dar continuidad y el no hacer un trabajo permanente en cuidar los contenidos puede ser perjudicial y ya lo hemos dicho. Pero ¿cuáles son esas desventajas que ahora nos presentan las redes sociales? Porque hablamos mucho del tema de las fake news, el tema de que las empresas, incluso grandes, han descuidado la escucha social o pocas conocen de la escucha social activa que se debe dar a los usuarios, porque ahora se habla ya de una comunicación en la que las empresas no son dueñas de las empresas. Las empresas ahora les pertenecen a los usuarios y son ellos los mandantes. Sí, uno de los principales riesgos justamente es eso, que las crisis siempre van a estar presentes y donde primero golpean las crisis en la actualidad es en redes sociales, ¿no? O sea, si pasó algo, ¿no? Que de pronto, y quienes son más golpeadas a nivel de industria son los ¿cómo se llama? Las aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Los bancos siempre están, inclusive por ahí, a nivel iba a decir, de retail, por ejemplo, que también de supermercados y todo esto. Pero, o sea, si tu marca está en digital, puede estar expuesta a una microcrisis, ¿no? Y es decir, que puede ser algo que a un usuario no le gustó tu servicio o tu producto y deja un mal comentario justamente en tus redes sociales. Y aunque eso no es propiamente una crisis, ¿no? Pero sí te deja ya saber que es súper importante también a nivel de atención al cliente, ¿no? Cómo lo vas a resolver, etcétera. Pero esto es algo que sí debes tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando te metes a redes sociales y tener un plan de acción para que si tienes un comentario negativo, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué tipo de comunicación vas a hacer justamente con tu cliente? ¿Cómo lo vas a resolver a nivel gestión con ellos, etcétera? Porque eso llega uno y después llega otro y después llega otro y después se hace una bolita y entonces sí puede hacer una crisis muy, muy fuerte. Pero lo que yo siempre digo y lo que siempre enseño es que todas las marcas, por estar en redes sociales, en digital, tienen una posibilidad de literalmente tener una crisis y que detone una crisis y que la gente esté hablando justamente de ellos, ¿no? De Y manera para ello, por supuesto, y para ello es muy importante el diseñar protocolos, establecer posibles respuestas, anticiparnos a esos escenarios y saber qué acciones tomar, no tan solo la persona que está detrás de un computador, de una computadora, perdón, sino todo el equipo encargado en manejar la parte de negocios, porque aquí requiere de un comité que esté al pendiente en el día a día de cuáles son esos comentarios. Y aquí algo súper importante justamente que señalaba Dave es que no necesariamente un comentario significa una crisis. La crisis podría darse si ese comentario llega a un líder de opinión o a un influenciador o topa la sensibilidad de otros usuarios que tengan mayor relevancia y ahí sí podría detonar en una crisis, ¿no? Sí, totalmente. A veces las crisis, quienes empujan las crisis de alguna manera son los influenciadores, como tú dices, ¿no? O sea, con un tweet, con una mención, a veces puede detonar ahí sí una crisis muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, y yo he visto a cierto tipo de personas como más trolls, ¿no? Que de pronto te dicen, oye, te voy a robar, estoy robando a los influenciadores y a veces los influenciadores sí responden y entonces se vuelve totalmente viral, ¿no? O sea,
el tema de las crisis es cuando ya está totalmente viral, ahí es cuando hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, como dices, ¿no? Ajá, y los trolls incluso pueden ser manejados, y ahí tú me corregirás, mi querido Dave, incluso por la competencia, con las cuales obviamente se quiere desestabilizar a una compañía. Entonces, ¿qué tan importante es medir el alcance, el engagement, la interacción que está teniendo ese posteo y saber cuándo se convierte en una amenaza para una compañía? Sí, ahí tienes que monitorear muy bien, ¿no? Para saber justamente si es algo ocasional, ¿no? O si ya es reiterativo de una sola persona en particular que se está quejando o un clúster específico de personas, ¿no? Y ante eso, bueno, pues tienes que hacer evidentemente alguna acción puntual, ya sea de atenderlos directamente. Generalmente lo que sucede en la atención a cliente en redes sociales es algo que yo siempre también lo cuento y siempre lo digo, ¿no? En realidad, tú llegas a quejarte a las redes sociales, no importa el medio, solamente para que te hagan caso, ¿no? Solamente para que la marca te diga, lo vamos a ver, ¿sabes? O sea, lo vamos a atender, pásanos tu número telefónico y creo que hasta ahí queda como el enojo, ¿no? Cuando no te contestan es cuando te enojas mucho más, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante a nivel de atención al cliente estar súper pendiente y sí analizar muy bien qué es lo que está pasando para saber dentro de estos protocolos que tú decías, ¿no? Saber cómo se le va a responder, si se le va a responder, si se va a mandar directamente al teléfono de atención al cliente, si el gerente le va a mandar un correo electrónico, qué sé yo, ¿no? Pero sí es súper importante monitorear y medir esto. Ahora, Dave, ¿qué es lo que pasa con las startups? Vemos que el mundo está abocado de startups, obviamente que eso ha cobrado incluso relevancia por la pandemia y que creo que es el destino del mundo o del business, por lo menos en ciertos sectores, hacia adelante. No tienes una atención al cliente personalizada, no tienes un servicio donde tú puedas presentar una queja. Y aquí sí, la atención y el servicio y la promoción de forma digital es su ecosistema absoluto. Sí, totalmente. O sea, tal vez no tienes un call center, ¿no? Por ejemplo, no tienes la capacidad para hacer un call center, pero sí tienes la capacidad mediante redes sociales de contratar una o dos herramientas, ligar algo que se llama el CRM, por ejemplo, a tus campañas y que todo vaya cayendo o se vaya automatizando de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, o sea, insisto, no es que tengamos para tener un call center con 100 personas, ¿no? Ni siquiera 10 personas tal vez a nivel de startup, pero sí en digital te permite justamente hacer algo que puedes automatizar tú todos tus esfuerzos, desde los anuncios, desde la atención al cliente, desde puedes poner un bot justamente en tu página, ¿no? Para que automáticamente lo responda. Puedes automatizar también tus respuestas en WhatsApp, ¿no? Puedes hacer infinidad de cosas que eso te lo permite justamente digital y que tampoco es que todo se tenga que ser automatizado, ¿no? Porque siempre tienes que estar monitoreando y tienes que estar viendo qué es lo que está pasando, pero te ayuda mucho a nivel de atención a clientes, sí, y de generación de clientes y generación de leads. Eso es súper, súper importante. Dave, ¿qué es lo que se nos avecina al mundo corporativo? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Cuáles son los pasos a seguir para quienes no han incursionado en el mundo digital o para quienes ya tienen eh, sus redes sociales, pero que definitivamente no logran entender un poco cuál es el manejo? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Esto de qué viene en 2021, qué viene para... Una de las cosas que va a venir es que se va a seguir teniendo conciencia de la importancia en digital, ¿no? Por las empresas, insisto, ya vieron en esta nueva oleada muchas pymes, inclusive a nivel de agencia, nosotros tuvimos un crecimiento muy alto de clientes que venían con nosotros y nos decían, oye, quiere estar en digital, inclusive clientes de hace algunos años que se había quedado en el tintero, ¿no? Regresaron con nosotros. Entonces, algo que va a venir es que seguirá creciendo el tema de la digitalización de las empresas, ¿no? Entonces, mi primera sugerencia sería que si no estás en digital, entonces destina un presupuesto para estar en digital, ¿no? Para estar en redes sociales, para hacer campañas en redes sociales, ¿no? De publicidad,
para que puedas tener esta parte de captación de leads, venta de productos, también de atención a clientes, o sea, que puedas designar a alguien puntualmente para que haga todo este tema de digital, ¿no? Creo que eso sería lo primero y mucho más importante porque la curva sigue en crecimiento, bueno, las estadísticas siguen en crecimiento y seguirán en crecimiento durante los próximos años. Entonces, o al menos de aquí a 2 o 3 años con lo que empezamos este episodio, ¿no? Si no estás en digital, pues prácticamente no existes, ¿no? Entonces, creo que la mejor recomendación sería eso, estar en digital y usar a alguien que sepa, algún community manager que conozca, ¿no? Del tema. Eso es una inversión, más allá que un gasto, es totalmente una inversión. O a una agencia que se dedica a esto, ¿no? Un especialista en comunicación, etcétera, etcétera. Si hablamos de porcentajes, ¿cuál sería la recomendación por parte de Dave en términos de presupuesto para el 2021 que se debería destinar al menos a la parte digital? Depende mucho de lo que decimos, depende mucho del negocio y del tamaño, ¿no? Pero estadísticamente y de manera en el marketing se sugiere el 10% de tu presupuesto, ¿no? Hasta el 10% de tu presupuesto. Digo, si eres una transnacional con una refresquera, tal vez el 1% de servicios es suficiente. No así en medios, que es diferente, ¿no? Es decir, lo que vas a gastar totalmente en medios sí es un poco diferente, pero puedes gastarte por ahí el 10%, ¿no? En contratar a un community manager, en destinarle a ¿cómo se llama? A medios digitales en Facebook o en Google, por ejemplo, Auta. ¿no? Ajá. Para que puedas tener rendimientos, ¿no? Pero siempre yo digo que entre más puedas, ¿no? Hacer pautas justamente y destinarle presupuesto, es una inversión, totalmente es una inversión. No sé, esto no es un gasto, es una inversión. Yo ya hasta de pronto veo los casos de éxito de mis clientes y digo, pues, yo creo que yo erré el camino, debí poner justamente una marca, ¿no? O sea, yo veo cómo sus estadísticas van creciendo. Y es parte, obviamente, de nuestro trabajo, pero en digital se ha robustecido y se ha fortalecido y de verdad, simplemente esto, para cerrar esta pregunta, ¿no? 3 de las 5 empresas más grandes del mundo son justamente en digital, ¿no? Es Google, es Facebook, es Amazon, ¿no? O sea, las 3 más grandes. Entonces, eso te dice una tendencia, ¿me explico? Por supuesto. O sea, O sea, nos da la idea de dónde está el negocio. Exactamente, ¿no? O sea, Google, Facebook, Amazon, o sea, son de las más grandes. Ya después viene Apple y otras, ¿no? Pero a final de cuentas, ahí está el negocio y todo va para allá y todo seguirá yéndose para allá. Entonces, si no tenemos presencia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Igual, complementando esto, de las cosas que antes pasaban hace algunos años es que los gerentes o los brand managers no creían en el tema digital, ¿no? Y costó mucho trabajo, cuestión de años, ¿no? Que las personas justamente entendieran la importancia de digital, que no era algo fugaz que iba a pasar, ¿no? Ya como, pues ya se fue, sino que es un medio muy, muy fuerte. Y de hecho, a nivel de inversiones, también las estadísticas es que va creciendo la inversión en digital y en otros medios está disminuyendo, como la radio, como televisión, Sí. puntualmente a nivel de televisión va para abajo toda la inversión, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde debemos estar, ¿no? Y cuando tú nos hablabas justamente de esa poca creencia que existía justamente por parte de los gerentes, cómo ha cambiado esta situación, tanto que ahora vemos a CEOs y es parte justamente de una estrategia que a través de su red, que ya es más profesional y va dirigido a ese nicho que es LinkedIn, los CEOs están transmitiendo la filosofía, están transmitiendo las campañas, están siendo portavoces a través de sus canales personales de la filosofía de la empresa. Entonces, definitivamente creo que hay que saber conocer, entender y poder sacarle el provecho a todo lo que es el mundo digital. Ya para finalizar, y tal vez creo que implica una invitación más, mi querido Dave, quisiera hablar brevemente sobre la incidencia o importancia de los influencers en una estrategia digital. Claro que sí. Es que me quedé pensando en esto que decíamos como para cerrar justamente el tema anterior, donde
O sea, hace más o menos como 10 años, me acuerdo muy bien, como este tema, esta lucha que o sea, los brand managers y los gerentes no querían entrar digital. Yo recuerdo que tuve un jefe, ¿no? Que tenía mucha visión y decía, en la medida que los brand managers y los gerentes de nuestra edad o de tu edad, ¿no? En ese tiempo, vayan subiendo de puestos, va a tomar mucha mayor presencia el tema digital y es básicamente lo que ha sucedido. O sea, ya hay personas no sé, de 20 años, por ejemplo, que está en su mente, tenemos que hacer digital porque todo el mundo está en digital, ¿sabes? O sea, ya no tenemos que llegar a convencerlos. Entonces, eso seguirá pasando y la gente seguirá estando en las redes sociales, ¿no? Y a nivel de influencers, de hecho grabé un podcast acerca de esto hace como 2 o 3 semanas, ¿no? Seguramente tú o muchas de las personas que nos están escuchando conocen el juego Among Us, ¿no? El jueguito que está súper de moda y que de pronto todo el mundo se puso de moda y todo el mundo empezó a hablar de eso, ¿no? Pues justamente hablo en el podcast acerca de las cosas que podemos aprender, ¿no? De Among Us. Y una de las cosas que podemos aprender es la eficacia a nivel de conocimiento de marca, no tanto de conversión, pero a nivel de conocimiento de marca de los influencers, ¿no? Es decir, este juego, ¿no? Esta es la historia de este juego, de pronto nadie lo conocía desde el 2018, ¿no? Nadie lo conocía. Y empezaron a conocerlo y detonó la popularidad porque una serie de influencers empezaron a jugarlo en sus canales de YouTube, ¿no? Influencers. Y entonces esto propició que la gente lo viera, ¿no? Evidentemente el juego es muy chistoso y es muy divertido, pero esto detonó que la gente lo conociera, ¿no? Y como detonó que la gente lo conociera, entonces ya después se trabajó como a nivel de word of mouth, ¿no? Y empezamos a recomendarnos, etcétera. Entonces, uno de los errores a nivel de influencers es que tú crees que porque un influencer te haga una mención, ya automáticamente vas a detonar las ventas. Y esto no es cierto, ¿no? Es decir, un influencer puede ayudarte mucho a posicionar tu marca, ¿no? Con una mención. Sí puede ayudarte a detonar ventas, pero no a nivel que tú esperarías, ¿no? Yo tengo justamente casos de influencers donde vendimos una copita menstrual, ¿no? Tal cual. Y se ayudó, sí, con una influencer muy buena en México, pero lo hizo una mención así súper orgánica, ¿no? No digo, Orgánica. en esto, ¿no? Sino que fue un totalmente, vi esto y me pareció interesante y creo que me gusta, etcétera. Y evidentemente eso ayudó a detonar ventas, ¿no? La aguja subió así. Pero a nivel de pauta, ¿no? De pronto llegamos y con la pauta ayudamos a vender mucho más. Pero sí ayudó muchísimo a perfilar y a posicionar, sobre todo a nivel de word of mouth, porque es una mención muy buena, ¿no? Pero insisto, es muy bueno, sí, pero no es que te ayude a vender 1000 cosas ni 1000 a nivel de servicio, pero sí es importante y sí es poderoso. Siempre que se pueda tener una mención de un influencer, está bueno. Hay que tener mucho cuidado también, esto es consejo, porque hay muchos influencers, sobre todo a nivel de Instagram, que se dicen influencers porque tienen 20,000 seguidores. Y esto no es cierto, su interacción es nula, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y hay otra cadena también Y muy el importante, engagement es bajísimo, entonces, claro, súper bajo, porque pueden comprar perfiles, ¿no? Inflan por sus supuesto, perfiles, etcétera. Hay que tener mucho cuidado también. O sea, es que hay varias clases de influencers. Aquel que es el celebrity, ¿no? Aquel que por es un supuesto. influencer, aquel que es un mini influencer, micro influencer, El micro influencer. y hay Ajá. uno que se le llama nano influencer, ¿no? El nano influencer es aquellos que tienen menos de 1000 seguidores, tanto en Instagram como en Twitter, etcétera. Pero la influencia de un nano influencer es mucho más influenciable, ¿no? Que inclusive una celebridad, ¿me explico? O sea, porque yo voy a recomendar a mi séquito de amigos, ¿no? Un servicio o algo, y ellos prácticamente lo van a comprar, ¿me explico? O sea, es mucha influencia la que se realiza también. Entonces, no necesariamente un influencer significa tener 50,000 seguidores, ¿no? Sino también puede ser algo en una escala pequeña, ¿no? Y hacer una estrategia también de varios microinfluencers donde te lleven al mismo punto o inclusive mucho más que hacer una campaña con un influencer mucho más grande, ¿no? Entonces hay que pensar muy Totalmente. bien esto. Totalmente. Yo soy nano influencer porque tengo poquitos seguidores, Sí, sí, pero lo que siempre
sugiero y recomiendo, o sea, que no te importe si es que eres un profesional, que no te importe los likes, sino el mensaje que estás compartiendo y cómo Totalmente. estás educando a tus comunidades, en qué es lo que quieres que te reconozcan, porque finalmente ese mensaje es el que calará y calará con tu público. Al inicio tal vez y si cambias de publicar cosas muy personales, a dar consejos, a recomendar y educar, incluso hasta puedes perder seguidores, pero no importa porque estás creando una comunidad propia tuya, que te siguen por lo que conoces, por lo que sabes y por lo que compartes, más allá de exponer justamente una vida privada a lo público. Pero definitivamente el tema de los influencers debe ir acompañado de una estrategia integral que incluya el tema de la pauta, incluya el tema de contenido, incluya el tema de promoción y adicional, que se sustente justamente con estos testimoniales de los influencers. Yo creo que hay muchísimo tema de, nos queda oportunidades o semanas y meses próximas a poder conversar de muchas más actividades que involucra justamente el mundo digital. Así que desde ya estás cordialmente invitado. Espero tenerte en una próxima oportunidad y bueno, que este tipo de encuentros se sigan repitiendo. Claro que sí, yo con mucho gusto a colaborar y también escúchenos dentro de nuestro podcast, que son temas no tan relacionados con empresas, pero sí son muy relacionados con el tema del community management a nivel profesional. Entonces, nosotros justamente también tenemos nuestro podcast. Escúchenlo por ahí. El podcast del Buen Community está en Spotify, está en iTunes, está en todas las plataformas. Y también síganos en nuestras redes, @prosomex, ¿no? Estamos en todas nuestras redes sociales de la asociación y ahí tenemos muchos tips, muchos cursos gratuitos, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros encantadísimos también de estar aquí. No, muchísimas gracias. En este momento te seguimos. Invitados todos quienes además nos están escuchando para que puedan aprender, conocer y entender junto a Dave. Dave Gaona, repito, es el presidente de la Asociación justamente de Community Managers de México. Espero muy pronto poder visitarles allá. Tienen unos paisajes y unas ciudades completamente hermosas. Este año tenía planificado viajar a México, pero la pandemia ya no nos permitió, así que muy pronto estaremos visitándote. Un abrazo y Con muchísimas todo gusto. gracias. Cuídense mucho. Chao. Cuídate, Dave. Chao. Gracias.